Ahora sí, bienvenidos UNAPSI a otro jueves, esta vez tocó jueves porque era el día que podían los chicos, de charlas abiertas. Hoy voy a dejar que hagan la introducción ellos mismos, pues yo no sé mucho de terapia piramidal, lo poquito que leí es súper interesante. Tenemos a Marcelo Bengoechea, licenciado en Kinesiología, y Alejandro Dubicki, que es fabricante de Piramicasa, Argentina. Él va a empezar con esta charla. Te dejo, Ale. Bienvenido a UNAPSI. Gracias a todos por estar. Recuerden las preguntas, por favor, las anotan a medida que se les vayan ocurriendo y luego las leemos cuando terminen de disertar. Ale, te dejo. Bienvenido. Bueno, gracias Lucía y gracias a todos los que hacen UNAPSI por permitirnos esta posibilidad de difundir esta terapia que todavía en Argentina es bastante desconocida, así que está bueno poder hacer este tipo de programas para darle un poco de difusión y que se empiece a ser conocido. Es una terapia que realmente tiene características muy relevantes porque realmente se logran efectos muy contundentes a nivel terapéutico. Y bueno, yo voy a hacer una introducción más de la teoría, de por qué y del cómo. Y Marcelo Bengoechea, que es, creo que en Argentina, la persona que lleva más años trabajando con pirámides en su consultorio, atendiendo pacientes, así que tiene mucha experiencia para ejemplificar, digamos, los usos y las diferentes aplicaciones que pueda tener esta terapia. En primer lugar, para empezar, está bueno entender cómo funciona, de qué se trata esto de la pirámide, ¿no? Nosotros ahora vamos a hablar específicamente del aspecto terapéutico de las pirámides, porque verdaderamente se podrían abrir un montón de otros temas, ¿sí? Donde se le puede dar aplicaciones a estos artefactos, que son básicamente un artefacto tecnológico, pero sería muy largo abarcar todo lo que concierne al tema de las pirámides, ¿no? Porque incluso nos vamos a la arqueología, a la antropología, ¿no? Así que nos vamos a limitar a hablar del aspecto terapéutico. Es importante entender de que una pirámide, para que funcione, tiene que tener ciertas condiciones. No cualquier pirámide funciona. Básicamente hablamos de, en primer lugar, el material, ¿sí? Que tiene que ser un material paramagnético. En eso entran los aluminios, las maderas, los plásticos, el vidrio, por ejemplo, algunos otros metales, pero bueno, que son muy caros, entonces su uso no es práctico. La segunda condición que tiene que tener una pirámide son las proporciones, ¿sí? Lo que se conoce como proporción áurea o número phi, ¿sí? Que es una constante, que es la proporción en la que están hechas las pirámides de Egipto. Y en tercer lugar, y quizás la más importante, es la orientación de la pirámide, ¿sí? La pirámide tiene que estar orientada con una brújula. Sus 4 caras tienen que apuntar cada una a uno de los puntos cardinales, y sin esta condición no se genera el efecto piramidal, ¿sí? Entonces, las 3 condiciones son el material paramagnético, las proporciones en base a la proporción áurea y la orientación con una brújula. Cuando estas condiciones se cumplen, lo que sucede es que la pirámide empieza a generar una resonancia del campo magnético del planeta. O sea, la pirámide trabaja con el campo magnético del planeta, ¿sí? Esa resonancia empieza a acumular una energía muy particular dentro de la pirámide, que bueno, es una energía que en realidad ha sido nombrada por muchas culturas con diferentes nombres, pero modernamente la física cuántica habla de neutrinos, ¿sí? La pirámide acumula neutrinos, se convierte en una especie de trampa magnética de neutrinos
y empieza a crear una atmósfera saturada de neutrinos. Para que se den una idea, los que estén ahí escuchando, un neutrino tiene aproximadamente 14 millones de veces menos masa que un electrón. ¿Sí? Estamos hablando de una partícula subatómica muy, muy, muy pequeña, ¿no? Pero por ser tan pequeña, en realidad su importancia no es pequeña, por el contrario, su importancia es fundamental para todo proceso biológico, porque en una atmósfera saturada de neutrinos, todos los procesos biológicos logran alcanzar su estado más óptimo. ¿Sí? Entonces, esa atmósfera, ese campo energético o esa energía piramidal tiene ciertas características de usos terapéuticos, ¿sí? Para nombrar las que reconoció Cuba oficialmente en el año 2007, si no me equivoco, después voy a mostrar la certificación. Cuba fue el único estado que hizo una experimentación en decenas de miles de personas para corroborar o refutar esta existencia del efecto piramidal, porque uno de los pioneros en esta terapia es justamente un médico cubano fallecido el año pasado, el doctor Ulises Sosa Salinas. Entonces, el Centro Nacional de Medicina Natural de Cuba determinó que el efecto piramidal existe y que tiene, o al menos ellos reconocen 5 características. La característica analgésica, la desinflamatoria, la miorelajante, la sedante y la bacteriostática. ¿Sí? La analgésica y la desinflamatoria realmente tiene una rapidez de efecto que prácticamente no vemos con ninguna otra terapia. ¿Sí? Ese es uno de los efectos o de las aplicaciones más notables de la terapia piramidal, porque una inflamación se reduce rápidamente, a veces en una sola sesión, que duran 50 minutos generalmente, y dolores, el efecto analgésico suele ser también bastante rápido, ¿sí? De esas cosas después va a hablar Marcelo más adelante, ¿no? El efecto bacteriostático hace que dentro de esa atmósfera piramidal, dentro de ese campo energético, las materias orgánicas, cualquier sustancia orgánica, sea una fruta, un huevo, un pedazo de carne, una taza de leche, no se pudren nunca más. Digamos, mientras permanezcan ahí dentro de la pirámide, nada se pudre. De hecho, este efecto, que es muy, muy curioso y es también muy contundente porque es evidente y es irrefutable, fue lo que llevó al redescubrimiento de esta energía piramidal, ¿sí? Que fue en 1927 por parte de un científico francés que es considerado el padre de la radiestesia o de la geobiología, que es Anthony Bovis, que es justamente quien le da con su apellido el nombre a las unidades de Bovis, que es como se mide la calidad biótica en la geobiología o en la radiestesia. Anthony Bovis estaba en las pirámides de Egipto, encontró cadáveres, no recuerdo si de palomas o de ratas dentro de la pirámide, momificados, encontró varias veces eso y le llamó la atención, entonces empezó a investigar sobre el tema hasta que dio con la fórmula, digamos, o con el conocimiento de que, digamos, replicando pirámides a escala y bien orientadas de un material paramagnético, lograba ese efecto bacteriostático, entonces las sustancias no se pudren. ¿Sí? En lo que hace concretamente a la terapia piramidal, nosotros hablamos de 2 o 3 aplicaciones distintas, porque el campo piramidal tiene
una aplicación dentro de la pirámide propiamente dicha, una aplicación por debajo de la pirámide que se forma un campo energético con algunas particularidades distintas al de adentro de la pirámide, que es lo que llamamos la antipirámide inferior. ¿Sí? Es como si se formara un reflejo hacia abajo de la pirámide del mismo tamaño, y en cuanto a los efectos analgésicos y desinflamatorios, la antipirámide inferior es más rápido, su acción es más rápida que el campo de adentro de la pirámide. Y a diferencia del campo de adentro de la pirámide, que es bacteriostático, el de la antipirámide inferior es bactericida. ¿Sí? Puedo compartir unas imágenes, a ver si me sale, para graficar esto. Ahí se ve. Bueno, esta es la tapa del libro que publican el doctor Ulises Sosa Salinas, el médico cubano, y Gabriel Silva, que es el director de la empresa Piramicasa, que fue fundada en el 2001 en España. Vamos a ir, perdonen, acá está. Acá se puede ver cómo una pirámide, ¿sí?, tiene su campo energético dentro, tiene la aplicación que es la antipirámide inferior. Por eso en la aplicación de esta terapia se suelen armar estas especies de mesita o estas estructuras que sostienen la pirámide, y el paciente se pone en una camilla por debajo de la pirámide, ¿sí? Porque, como decía, el efecto antiinflamatorio y analgésico es más rápido en la antipirámide inferior. Y después tenemos una tercera aplicación que es la antipirámide superior, que está bastante menos explorada que la antipirámide inferior, donde ya están todas las pautas de aplicación muy conocidas. En cambio, la antipirámide superior se ha experimentado bastante menos. Quizás Marcelo puede hacer unos comentarios porque él sí tiene algo de experiencia con esta aplicación de la pirámide, ¿sí? Entonces, según cuál sea el cuadro del paciente o de la persona a tratar, va a ser el tipo de aplicación. Generalmente en lo que es kinesiología, lo que se usa es antipirámide inferior, ¿sí?, por estas características que nombraba. Acá tenemos, por ejemplo, una explicación de cómo se forma la atmósfera piramidal, ¿sí?, donde se empiezan a acumular neutrinos adentro de la pirámide, y en algún momento, digamos, luego de unos minutos, esa atmósfera se expande un poco ya hacia afuera incluso de la pirámide, ¿sí? Pero hay una, no sé si se alcanza a ver acá, donde dice neutrinos excedentes, que dice biones. Estas especies de burbujitas, como nubes con forma de burbujita que salen en algunas fotografías, son justamente bolsones de neutrinos excedentes que se empiezan a desprender de la atmósfera piramidal y viajan, digamos, por la habitación, se trasladan por la habitación, y con algunas cámaras fotográficas son captados, ¿sí? Estos neutrinos también se pueden ver en algunos lugares de la naturaleza, ¿sí?, porque en realidad son una producción de la naturaleza, y en algunos lugares energéticos como ciertas cascadas o donde se dan ciertas condiciones geobiológicas. Cuando uno saca una foto puede ver estos cúmulos de biones flotando, digamos, en la atmósfera. Eso habla, digamos, de un lugar de una calidad energética muy, muy positiva y muy beneficiosa, donde generalmente la gente que pasa un rato ahí se siente como descansada, ¿sí? Entonces, bueno, un poco eso es en síntesis la aplicación de estas pirámides pequeñas,
Luego tenemos lo que son las camas piramidales, donde ya la aplicación, digamos, es como una especie de dormir dentro de una terapia o en un estado de aplicación terapéutico, porque justamente uno pasa unas 8 horas dentro de esa atmósfera piramidal y noche a noche, digamos, va ganando beneficios con esto, ¿no? En este caso, digamos, cuando hablamos de la terapia de antipirámide, hablamos de que el tiempo de sesión es de máximo 50 minutos, ¿sí? Salvo que se esté aplicando sobre algunas partes del cuerpo más sensibles, como puede ser la cabeza en primer lugar o los órganos genitales, donde la aplicación se tiene que reducir para no hacer como una especie de sobrecarga o una especie de efecto secundario no deseado. Entonces, en la antipirámide inferior, las aplicaciones son de máximo 50 minutos, salvo algunas partes del cuerpo, pero dentro del campo piramidal, o sea, dentro de la pirámide, uno puede estar indefinidamente todo el tiempo que quiera, sin ningún límite. Obviamente, si el material es de la pureza necesaria, en este caso el aluminio, es un aluminio especial, una aleación específica, para reducirlo de las impurezas de los metales como el hierro y el cobre, que no son beneficiosos en este campo energético para los seres vivos. Entonces, esta aplicación, por ejemplo, de las camas piramidales, son muy recomendadas para todo lo que son enfermedades reumáticas, como son el reuma, la artritis y la artrosis, y las enfermedades escleróticas, ¿sí? Esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica. Estas dos familias de patologías se remiten, se curan con estas pirámides, cosa que prácticamente no hay otra terapia que pueda generar la remisión de estas enfermedades. No voy a explayarme tanto en el por qué, pero sí voy a decir que la energía piramidal actúa sobre los líquidos, reestructurando molecularmente los líquidos, ¿sí? Dándole forma a las moléculas de los líquidos de una manera que su funcionamiento es más óptimo, ¿sí? Por ejemplo, esto es importante de mencionar. En la década del 70, un científico, un químico que fue premio Nobel de Química, Linus Pauling, descubrió que el agua, la molécula de agua, en realidad no era H2O, sino que eran 5H2O, ¿sí? Eran 5 monómeros de H2O unidos con forma piramidal. Esto lo que hace es que esa molécula de agua tenga mayor tensioactividad, quiere decir que todas las sustancias, digamos, que se conformen con esa agua van a tener uniones moleculares más fuertes, y tiene esa agua menor poder de oxidación, ¿sí? Lo que la hace menos dañina para las células. Entonces determinó que era el agua en su forma más óptima para favorecer los procesos biológicos. Entonces, esa molécula de agua con forma piramidal, en realidad, se puede deformar, se puede romper, se puede estirar, por decirlo de alguna manera, y pierde esa forma piramidal, y ahí pierde esas características más óptimas, ¿no? Entonces, cuando uno coloca un recipiente de agua dentro de una pirámide, el campo piramidal empieza a reestructurar todas las moléculas de agua y vuelve a darle ese sentido más óptimo, digamos, en su conformación. Esto hace también que
cada molécula de agua con la forma piramidal correcta, durante el pequeño instante en que en su giro aleatorio, digamos, se oriente por un breve instante a los puntos cardinales, va a tener una breve, digamos, acumulación de neutrinos, y como en un recipiente de agua, digamos, estamos hablando de muchos miles de moléculas, esas moléculas a cada instante que se orienten van a acumular neutrinos y van a hacer un agua energizada, digamos, con neutrinos. Entonces, esa agua piramidalizada tiene de por sí un efecto terapéutico al ser consumida, ¿sí? Porque estamos ingresando no solo un agua biológicamente más óptima, sino que también estamos incorporando neutrinos. Bueno, no voy a hablar mucho de las casas piramidales, pero también está la opción, digamos, de las casas piramidales, donde ya, digamos, el efecto que se lograba con una cama piramidal en una casa piramidal es todavía mayor, porque la cantidad de horas que uno pasa dentro del efecto piramidal, dentro de la atmósfera piramidal, es mayor, ¿sí? Así que, bien, me parece que eso ya está bien como una introducción al tema, y podemos dar paso a la parte de Marcelo, donde él va a hablar concretamente de su experiencia como terapeuta con las pirámides. Listo, empiezo. Sí, Dale. Marcelo, Bueno, ¿cómo le va? bienvenido. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno. Perfecto, se escucha. Acá me metieron en el lío, así que ahora vamos a empezar a ver qué podemos sacar de todo esto. Bueno, yo hace más de 10 años que estoy con el tema piramidal. Hoy estuve revisando algunos protocolos y ya en el 2006 estaba trabajando con pirámides. Pertenezco junto con Gabriel al Club Osiris de Investigación Piramidal, Gabriel Silva, que ya habló acá Alejandro. Entonces, a partir de ahí, somos uno de los pioneros, digamos, en la práctica, porque Ale habló todo en la teoría y yo empecé a meter los pacientes abajo, adentro y afuera para ver qué pasaba. Así que, bueno, más o menos, para ir redondeando y en forma práctica, podemos decir que tenemos 3 modalidades de trabajo con las pirámides. La de la atmósfera piramidal, que es dentro de la pirámide, donde uno puede pernotar toda la vida, estar dentro toda la vida, que no hay ninguna contraindicación. Después tenemos esta misma dentro de la pirámide, tiene efectos que por ahí Ale nos dijo, de longevidad, porque combate los radicales libres. Aparte que reordena las moléculas de agua y produce una completud atómica de todo nuestro cuerpo atómico. Como somos una porquería a nivel atómico, porque nuestra atmósfera está toda contaminada y adolece de neutrinos, eso nos hace que vivamos un poquito más y mejor. También dentro de la pirámide, uno de los efectos notorios es la deshidratación. 1H2O, 2H2O, a 5H2O se provoca una deshidratación, que después se va, digamos, normalizando. En el campo digamos, ¿Se la está terapia, cortando? yo he experimentado con los 3. Un detalle, cubos de caño, y ahí puse y practiqué. ¿Se escucha? ¿Hola? Sí, perfecto, sí. Y ahí puedo contar algunos casos. Por ejemplo, una persona, mi padre, que fue operado de la próstata y había perdido muchísima sangre, yo le armé la pirámide en el patio y bueno,
Apenas salió del postoperatorio, ingresó y le dije, bueno, metete adentro todo lo que pueda, y empezó a tener efectos adversos. O sea, el campo piramidal genera una limpieza, tira elementos hacia arriba y hacia abajo. Y a veces la persona, el shock es tan fuerte que no lo tolera. Y como él estaba débil, se mareaba, le agarraba ganas de orinar, en fin. Salía de la pirámide y se le pasaba. Entonces eso lo solucionamos cuando él empezaba a sentir síntomas, salía y luego volvía a entrar. La cuestión de que él a la semana fue a visitar al médico, el cual tenía cita a los 20 días para revisar la cicatrización, y bueno, y el médico, el cirujano, quedó impresionado, porque le había cicatrizado todo. Y esa fue la última vez que lo vio, porque no tuvo ningún efecto adverso, ni de infecciones, ni de nada. Bueno, este es un caso dentro de la pirámide. Bueno, en caso de la antipirámide, tengo un montón de casos para citar. En lumbalgias, en sacralgias, en cualquier problema de tipo músculo-esquelético, las colagenopatías las resuelve mucho más rápido. En los problemas antiedematosos, en los linfedemas, he atendido gente con las piernas ya con un edema muy duro, y en una sesión ya el edema pasaba a ser blando. Que el que no conoce, digamos que es progresivo, ¿no? El problema del edema. Primero es un edema blando, después se transforma en un edema duro, que es más difícil de resolver. Bueno, con la pirámide, más los complementos de kinesiología, como un poco de drenaje, ultrasonido, en 2 o 3 sesiones eso se normaliza. Después, tantos casos tengo que ya ni me acuerdo. Por ejemplo, hace poco trabajé una parálisis de Bell post-vacunal, provocada por una vacuna, y en 10 sesiones se le resolvió. Utilizando la antipirámide inferior, aproximadamente 20 minutos la sesión, por 10 sesiones. Más, después el trabajo que se hace en kinésico, de ejercicios y masoterapia, esas cosas. Después, Alejandro mencionó la antipirámide superior. El antipirámide superior es como una especie de láser por su coherencia. Se trata de lugares más pequeñitos y tiene un efecto bastante intenso. Es el más intenso de los 3, porque puede ser doloroso. Provoca un aumento de la inflamación en un principio, luego genera una meseta y después empieza a bajar el dolor hasta que desaparece. En un par de sesiones ya se notan los efectos. Yo he atendido una rodilla con un postquirúrgico con mala praxis, donde tenía quista de Baker, artrosis, y en este caso la persona se lo llevó a domicilio, le presté yo una pirámide pequeña, le indiqué cómo se hacía, colocaba la rodilla sobre la punta de la pirámide, y era una paciente que no podía caminar, y en 10 sesiones, o 10 días, porque se la llevó a la casa, normalizó su situación. Después, tenemos, por ejemplo, una persona que jugando al básquet se lesionó directamente, se cortó el tendón en inserción, el tendón extensor del dedo medio, y luego cirugía. Le hicimos la pirámide y antipirámide en este caso, y evitó la cirugía, normalizó la situación. Después tengo un caso también, por ejemplo, un paciente que era diabético, le iban a cortar la pierna por arriba de la rodilla, ya tenía la cirugía programada. Entonces yo le indiqué cómo se hacía antipirámide y se la aplicaba en distintos sectores. La antipirámide se aplica máximo 50 minutos por una cuestión de la floculación de los coloides, porque si no después
puede haber una alteración coloidal. Se tiene que esperar 2 horas y luego de las 2 horas se puede realizar otra sesión. Bueno, la cuestión que a este señor le amputaron el dedo chiquito del pie, no, el dedo gordo, perdón. Fue pasando el tiempo, se fue aplicando y fue revirtiendo. Bueno, también otra cosa que trabajo es la acupuntura de mano con antipirámide. La antipirámide la trabajo en la cabeza, para que en forma refleja también trabaje sobre los focos de Hammer, porque el concepto de la nueva medicina germánica con su foco de Hammer en el cerebro, la pirámide puede trabajar en toda la fase de la brújula. Y eso me da muchos resultados. Marce, ¿has tratado casos, Sí. por ejemplo, de quebraduras, así de lesiones como más graves? Y ese tipo de cosas las he tratado cuando te la derivan y acelera los procesos de osificación. O sea, el paciente se recupera más rápido. Si tenés 40 días, por ahí en 20 días se recupera. Y con respecto a lo que yo comentaba de casos de artritis o artrosis, ¿has tenido posibilidad de tratar a alguien con alguna de esas enfermedades en un estadio avanzado? Sí, eso trabajo todos los días. Las colagenopatías, o sea, todo lo que sea reumático puede llegar a tener una reversión. He visto placas de personas con hernia de disco, por ejemplo, y después pasó el tiempo, trajo otra y ya no la tenía. Todo eso tiene que ser más objetivo a través de los estudios complementarios, que a veces no se da. Pero los que se dan, a veces he visto placas donde había una hernia de disco y después la próxima ya no existía, o sea, se curó. Y eso usando la antipirámides inferior, que es la que más se utiliza. Digamos, Marce, que vos has visto concretamente casos de regeneración, digamos, ya sea de discos intervertebrales o de la soldadura de los huesos, que, digamos, para tu formación kinesiológica tradicional, ¿era posible lograr esos resultados? Y no, uno fue buscando, o sea, en lo personal uno va buscando otras terapias por la limitación que tiene con lo que sale de la universidad. Entonces, hemos buscado otras terapias como la piramidal para tratar de uno autosuperarse y ayudar al paciente. Y bueno, hemos tenido mejores logros, ¿no? Que lo convencional, que es lo que te dice el médico, que por ejemplo, una vez que está instalada una patología no es reversible. No es así. Toda patología se puede revertir con el estímulo adecuado, porque el cuerpo humano es maravilloso. Todavía desconocemos toda estamos todos los días descubriendo cosas nuevas de su funcionamiento, ¿no? Sobre todo si actúa con inteligencia. Y nosotros también. ¿Qué nos podés comentar sobre el tema de las crisis curativas cuando se utilizan las pirámides? Bueno, la mayor crisis curativa se da en la antipirámide superior, porque lo que hace es un aumento de tu dolor en los primeros, por ahí, 10 minutos de aplicación, hace el pico, después se mantiene en la meseta y lo reduce. Después, con la inferior, a veces se consigue también, o sea, el paciente se refiere que dice, uy, me está doliendo más, me está doliendo más. Y después vas al ratito y dice, no, ya aflojó y ya no me duele. Y por lo general, lo que refiere también es todo el recorrido de su dolor, incluso vos podés diagnosticar. Porque, por ejemplo, me llegó un paciente el cual le habían diagnosticado una raquialgia, un problema del raquis lumbar.
Y cuando le pongo la antipirámide, me dice, me duele acá. La antipirámide empezó a trabajar, empezó a aumentar el dolor. Digo, bueno, tocate. Y en realidad no era en el raquis, era en la articulación sacroiliaca, era una sacroileitis. Entonces, ahí me sirvió para después hacer el otro trabajo kinesiológico en el sacro y no en la columna lumbar. Y con eso se resolvió más rápido. Y así Bien, hay bastantes referencias, ¿no? Yo te voy contando las que me voy recordando ahora. claro. ¿Tenés algún caso paradigmático que te haya llamado la atención o te haya sorprendido por los efectos? Y hay muchos, imagínate, el muchacho este que le iban a cortar la pierna, porque era un paciente diabético, rebelde a todo tratamiento porque no quería saber nada. Le decís, tomá, llévate esto a ver si te ayuda, y resulta que en vez de cortarle, amputarle la pierna por arriba de la rodilla, le cortan el dedo del pie. O sea que eso es bastante paradigmático, pero lo paradigmático te lo da la gente, la sorpresa que ellos tienen ante el tratamiento, ¿no? Hay gente que se queda totalmente dormida porque es muy sedativa la antipirámide inferior. Entonces le preguntas, ¿qué sintió? Nada, me voy bien, y se van contentos. Caso, bueno, por ejemplo, con la combinación una vez de trabajo entre antipirámide inferior y acupuntura de mano, atendí a una paciente que se le estaba por cortar el tendón de Aquiles. Tenía una ruptura parcial del tendón y el médico le dijo, bueno, vení cuando se te corte, que yo te opero. Bueno, empezamos con la acupuntura y la antipirámide, y cuando le hicieron el estudio, hicieron un ultrasonido, un ecodoppler, resultó que ya estaba totalmente unida, las fibras se consolidaron solas. Va, con el tratamiento, ¿no? Que si vos te pones a pensar, lo único que sirve es con la sutura, pero no, esto fue con la acupuntura más la antipirámide se resolvió. Es interesante porque en esos ejemplos se demuestra la capacidad regenerativa del organismo, ¿no? Y como vos decías, de que si uno le brinda la herramienta adecuada o la terapia adecuada, el organismo tiende, digamos, a la sanación o a la autocuración, generalmente. Sí, lo único que hace uno es aplicar un estímulo y el cuerpo responde. Por ejemplo, el tema del edema de miembros inferiores también es muy llamativo, porque hay personas que viven edematizadas con esos pies de elefante que a veces le llaman elefantiasis, y yo he resuelto algunos casos mucho más simples de lo que realmente parecía, porque vos le ponés la antipirámide, antes tocas a la persona, la inspeccionás y notás el trofismo, la dureza que tiene. De sacar la pirámide y ya ablandó totalmente. Y después seguís con el trabajo y la energía de la pirámide sigue actuando dentro del cuerpo. Y cuando te querés acordar, el hombre ya se va con un edema más chico en volumen y blando. Y es algo bastante sorprendente. De hecho, en el libro que escriben el doctor Ulises Sosa Salinas y Gabriel Silva, se comenta un caso de una persona que le habían dejado de funcionar los dos riñones, se habían atrofiado los dos riñones y se sometió a un trasplante de un tercer riñón. Y para acompañar el postoperatorio y que el cuerpo no rechazara el trasplante, se empezó a aplicar terapia piramidal. Y finalmente se le regeneraron los dos riñones que no estaban funcionando y pasó a tener los 3 riñones en funcionamiento. Ese también es uno de los casos emblemáticos quizás por esta capacidad regenerativa que prácticamente no se conoce con otras terapias. No, seguro. Y en el caso de la cicatrización de heridas también, dentro de la pirámide o debajo. Yo tengo la experiencia de
el habitáculo de la atmósfera piramidal, el cual heridas profundas cicatrizaron en una semana, cuando en realidad se espera el doble de tiempo, ¿no? Y que no haya ningún proceso mórbido de infección ni nada de eso. El paciente no solo tiene una cicatrización superficial, sino interna, y no se le produce luego ventraciones ni nada por el estilo. Eso es importante. Ese caso lo he tenido yo. Marce, te leo algunas preguntas de las personas que están participando. Ernesto pregunta si en las trombosis se puede usar la pirámide. En las trombosis. Yo nunca tuve un caso de trombosis, o si lo tuve lo desconozco. En las trombosis, digamos que la pirámide, vamos a pensar juntos, ¿no? Trabaja mejorando y optimizando el agua, ¿no? La molécula de agua transforma una molécula de agua entrópica, H2O, H2O, que son moléculas de agua inestable, en una molécula extrópica. Y según investigaciones que han hecho Álvarez López y un científico Trichen ruso, más una mexicana, al estabilizar la molécula de agua, también incide sobre la agregación plaquetaria, o sea que tendría a normalizar la situación, pero es algo que habría que verlo en conjunto con otros profesionales. Bien, acá hay alguien que, bueno, no tiene su nombre, pero comenta que hizo el curso con el doctor Sosa Salinas en Buenos Aires y pudo ayudar con la artritis a su madre. Después, Julián Silva pregunta si trataste alguna vez una escoliosis severa. No sé si severa, pero he tratado escoliosis y trato todos los días. Y vos con la pirámide, con la antipirámide, lo que provocás es una relajación, una miorelajación del organismo. La persona se relaja porque la escoliosis tiene del lado de la curvatura de las convexidades muchas contracturas, mucho acortamiento. Entonces eso se relaja y te permite trabajarlo mejor. Pero para eso también hay que trabajar con postura del paciente, con ejercicio, pero sí he tratado, y por algún lado tengo algunas fotos de columna que han quedado bastante bien. Se puede trabajar, pero no solo con la antipirámide, después hay que hacer otro trabajo de osteopatía, de corrección postural, es un trabajo más integral. Bien, bueno, María Cristina, ¿cómo funciona la pirámide en sí en el organismo? Ya lo explicamos al principio, después podés ver la grabación porque debes haber entrado más tarde. Y Marian pregunta, en caso de tumores o cáncer. Bueno, en caso de tumores o cáncer, acá podemos hablar de la brújula de Hammer, ¿no? No sé si conocen la nueva medicina germánica, donde tenemos la etapa de normotomía, el shock biológico que le produce a la persona y donde ahí empieza toda su secuencia en simpaticotonía y el foco de Hammer en el cerebro, que a veces se confunde con un tumor cerebral, y su correspondencia en el órgano correspondiente. Desde el punto de vista de la piramidoterapia, nosotros lo podemos trabajar con la atmósfera piramidal, o sea, durmiendo dentro de una pirámide, donde, según, digamos, la nueva medicina germánica, según los descubrimientos de Hammer, el paciente cuando está en simpaticotonía, que está en la fase activa, lo que nosotros debemos lograr como tratamiento es llevarlo a la otra fase, a la parasimpática. Y no hay nada mejor que eso, que meterlo adentro de una pirámide o abajo de una pirámide. Entonces ahí vamos a lograr la parasimpaticotonía y acelerar para que la persona resuelva su conflicto. Bien, sería, digamos, como un colaborador, la pirámide,
pero como bien explicás, el quid de la cuestión en un tumor o en un cáncer pasa por otro lado. Pasa por primero resolver su conflicto y el darse cuenta de qué le generó el problema a la persona. Entonces, vos le podés ayudar mientras ellos están en fase activa y no puede resolver su conflicto para disminuir un poco esa masa conflictual, para que no les resulte tan grosso. Pero también la radiación de la atmósfera piramidal o de la antipiramidal también puede minimizar los daños provocados en el foco de Hammer, porque el foco de Hammer es una inflamación localizada y luego cuando se genera la postconflictólisis viene la crisis de epiliptoides, que es la más peligrosa, que es una especie de crisis curativa, como me mencionabas vos. Eso lo puede minimizar el efecto cuántico de la pirámide, ¿no? O sea, que el ser humano es uno solo y hay que ver todo en forma integral. Por más que la pirámide haga todo su efecto, si la persona no contribuye y no sale de esa fase, le va a dificultar, pero ayuda muchísimo. Bien. Nedux pregunta si se puede aplicar terapia piramidal sobre la cabeza para regenerar el aparato respiratorio superior. Sobre la cabeza, pero ¿qué problema hay en el aparato respiratorio? O sea, no entiendo bien la pregunta. O sea, en patología respiratoria yo no he tenido he tenido algunos casos, pero también he tenido unos colegas que me han contado de que les ha servido, por ejemplo, para mejorar la saturación en forma inmediata, pero el tema de la regeneración es posible, pero no tengo referencia. Ahí aclara para casos de rinitis o sinusitis. Bueno, en este caso trabajaría a nivel depurativo, porque lo que tiene, también es depurativa la pirámide, y al reacomodar a nivel cuántico todos los átomos, empieza a atacar la causa de la rinitis o la sinusitis. Y en el caso de la sinusitis, también suele ser, cuando uno ingresa dentro de una pirámide, o debajo puede ser mucolítica, empieza a disolver un poco las mucosidades. Para eso hay que tener en cuenta que hay que tomar más líquido y todo antes de ingresar. Bien. Minako Yohima pregunta si incide sobre el espacio intersticial. Me voy mañana a la mañana. Sentido? Mañana a la... Incide en el espacio intersticial, en realidad incide en todo el organismo, en la célula, en el espacio intersticial, porque trabaja a nivel atómico y subatómico, o sea, todos los átomos que componen el espacio intersticial están influenciados por el campo magnético, por el campo piramidal, perdón. Bien, Erika Muñoz pregunta, en caso de dolor de ciático muy fuerte, ¿cómo sería el tratamiento? Y primero se pone la antipirámide en el lugar donde puede estar el síndrome compresivo, porque puede ser un síndrome compresivo a nivel de columna o si no puede ser a nivel del músculo piramidal de la pelvis. Bueno, hay que encontrar bien el diagnóstico del caso y se utiliza la antipirámide. El paciente se coloca debajo, tenemos que ver que la radiación, que es una pirámide invertida virtual que emite la antipirámide, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea, que la persona tiene que entrar y nosotros tenemos que tratar que entre dentro de ese espacio virtual que incide en la pirámide. Y otro tema que no hablamos también es la masa de la pirámide que vamos a utilizar. Si nosotros tenemos una pirámide con buena masa, como las de Piramicasa, va a lograr efectos. Ahora, si tiene una pirámide un poco más flojita, que no tenga tanto peso, el campo que genera también va a ser menor.
entonces no va a ser lo mismo. Y en el caso de la ciática, bueno, se coloca el paciente, se acuesta boca abajo, se trata de localizar para que el centro de la radiación trabaje sobre la zona afectada y se queda descansando ahí 50 minutos, ponele. Y después, bueno, en el caso mío, yo trabajo con otras terapias, por ahí le pongo ventosa, por ahí en fin, depende de lo que sea, porque yo como kinesiólogo lo uso como un aparato más de fisioterapia y después hago el siguiente trabajo. Bien, Facundo Allende pregunta sobre el uso antipiramidal para infecciones crónicas. Si bien es bactericida a nivel general, ¿qué sucede con las enzimas digestivas, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que hay algo que todavía nosotros no, en la práctica lo podemos usar y vemos que no hay ningún problema, pero a nivel científico y detallado, yo eso no lo puedo responder, solo con la cuestión de que el cuerpo tiene inteligencia. Cada uno de nuestros átomos, de nuestras células es inteligente. Y la radiación que emite la pirámide, no sé por qué, también es inteligente. Y digamos que hace el bien, pero no te trae efectos adversos de que te destruye lo bueno tanto como lo malo. No, lo que hace es un reordenamiento. Con el tema digestivo, por ahí puede generar al principio mayor acidez, pero luego se va normalizando, porque lo que hace es reordenar. Entonces va reordenando todo lo que vos tenés dentro de tu cuerpo. Lo que hay atómicamente te lo reordena, mete neutrinos por acá, por allá, esos radicales libres que te están jodiendo los disminuye o los quita y va normalizando la situación. Entonces no va a influir negativamente sobre las enzimas digestivas ni nada por el estilo. Perfecto. La última pregunta de Minako Yoshima pide por favor si te podés explayar sobre la terapia antipiramidal superior. Bueno, es algo que hace poco que se empezó a estudiar, digamos. Y como dije anteriormente, he tenido algunos casos, yo lo uso en casos muy puntuales, en zonas muy pequeñitas, porque digamos que es como una luz. Hay que imaginar que de la pirámide, de la punta de la pirámide sale una luz, tipo láser. Yo lo comparo con el láser que usamos nosotros en fisioterapia, porque es una energía, una radiación que es coherente y es intensa. Porque ¿qué es lo que hace la pirámide? Provoca el vacío cuántico dentro del campo, dentro de la atmósfera piramidal, y empieza a eliminar un 85% para abajo y un 15% para arriba de elementos que la atmósfera piramidal no necesita, elementos sueltos, que pueden ser rayos gamma, que pueden ser algunos neutrinos, contaminación electromagnética, en fin, todo eso va para abajo y para arriba. Y es más intenso en la superior, porque tiene un efecto más chiquito, como un efecto láser. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una articulación de un dedo de la mano, podemos utilizarla. Al ser tan intenso, te genera un proceso de inflamación controlada. Por eso es que primero te aumenta el dolor, porque te va aumentando el metabolismo, la hiperemia, todos los procesos naturales del organismo los aumenta, como cuando vos también tenés un estado febril. Entonces ahí trabaja aumentando los dolores, que a veces no es placentero, y después lo disminuye y lo quita. Y eso depende del daño, las sesiones que se necesitan, pero ya en una o dos sesiones ya se empieza a notar la diferencia. No sé si algo más se puede agregar. Pero Bien. en esencia es comparable al sistema de luz láser, luz amplificada. Bien. En casos de tendinitis crónicas en las manos, ¿qué tratamientos aplicarías?
en las manos, es raro, puede ser en los tendones del pulgar, que es lo que más se da. Y yo en ese caso utilizo como fisioterapia principal, puede ser el campo piramidal, porque al ser un lugar chico lo podés poner dentro del campo piramidal o del antipirámide. Podés jugar una sesión con pirámide, otra con antipirámide, y después yo trabajo las tendinitis con ventosas, porque despego las adherencias. Porque cuando vos tenés una tendinitis, el tendón ha tenido una inflamación crónica. Está debilitado y están las fibras, hay que imaginar, por ejemplo, las fibras de un tendón como un cable de electricidad. Entonces vos tenés los cables de electricidad del cobre y la vaina que envuelve al cobre. Eso sería un tendón. Cuando vos tenés un proceso inflamatorio, ahí se libera un exudado, que es proteína, todo lo que libera un proceso líquido, un proceso inflamatorio. Cuando el proceso remite, esas proteínas es como una plasticola y hace que se pegan los cables de cobre uno contra otro. Entonces, cuando uno vuelve a hacer una contracción, cuando se contrae el tendón se acorta y se ensancha, tironea de las fibras tironean de esa plasticola, de ese exudado, y vuelve el proceso, vuelve de nuevo a doler y vuelve de nuevo, y por eso se hace crónico. Entonces vos le trabajás con la antipirámide, le vas trabajando a nivel subatómico, restaurando todo eso, y después con una ventosa se hace unas maniobras de despegue de adherencia y se mejora más rápido. A veces Bien, lleva más Marce. tiempo, depende. Hablando de las radiaciones electromagnéticas, ya sea de la telefonía celular, de los wifi y eso, ¿qué podemos esperar de una pirámide o de un tratamiento con pirámide en cuanto a ese tipo de contaminaciones? Y bueno, como vos comentabas, lo que pasaba dentro de una pirámide, se llena de neutrinos y es una trampa de neutrinos. Digamos que en una pirámide la radiación puede penetrar, porque si vos tenés un celular dentro de la pirámide te va a funcionar, la radiación penetra, pero es expulsada más rápido también. O sea, la va a tirar por arriba o para abajo. Hay casas piramidales donde se diseñan para evitar todo tipo de radiación, pero ya tiene una construcción con descarga a tierra y otro tipo de cosas. Pero digamos que las radiaciones dentro de la pirámide son menores. Y comprobado está con la casa piramidal, la que yo tengo allá en Capilla, que hay gente que adentro no le funcionaban los celulares, tenía que salir afuera. Y no estaba preparada para ese tipo de cosas, ¿no? Porque ya es otro trabajo un poco más pensando en un poco más de intensidades y de masa de la pirámide, porque todo también tiene que ver de acuerdo a la masa, de acuerdo a la densidad de la pirámide. Cuando una pirámide es más densa, el campo piramidal interno, la atmósfera, es mucho más intenso. Entonces, te puedes proteger más de cualquier invasión de otra radiación nociva. Por eso hay que prepararlas en forma metódica. Ahora, con respecto a un tratamiento, yo he tratado a una persona, por ejemplo, una chica que ha venido hace poco, pero la he tratado con acupuntura y antipirámide. Resulta que ella vive en un departamento que no podía dormir, que estaba todo el día cansada, la hija también, y después me empezó a contar que tenía una gata que actuaba raro, que por ejemplo se comía el plástico, y que cuando dormía colgaba la cabeza. Entonces yo le pregunté si había algún tipo de antena cerca de la casa, y ahí me ratificó que sí, que había antenas de telefonía. Le aconsejé que hable con los vecinos, que a la noche apaguen el módem. Mientras tanto, yo le trabajé con la acupuntura y la antipirámide inferior sobre la cabeza y mejoró. Estuvo mejorando con todo eso. Pero es un tratamiento conjunto. Bien, Marce, perfecto.
La respuesta a Lucy se la voy a dar yo porque pregunta, dice que se mostró una cama con pirámide, ¿es hueca o lleva vidrios? Y acá le voy a mostrar de vuelta la imagen de una cama piramidal. Esto no es hueco, son unos perfiles de aluminio extruidos con el ángulo perfecto para que tenga, digamos, la proporción áurea. Así que es solamente aluminio que está siendo pintado, digamos, con pinturas acordes, digamos, que no tienen solvente ni nada de eso. Después, Minaco pregunta si probaste terapia piramidal con gemas, combinándola con gemas. Bueno, en realidad, cuando nosotros trabajamos con las pirámides, tratamos de ponerle cuarzo en los extremos para que mejore la vibración de todo ese campo, que es de 440 Hz, e interactúe con, con nuestros tejidos cristalinos, que son los tejidos de colágeno, que son, digamos, la frecuencia óptima del cuerpo humano. O sea que más, hasta ahí llegamos. Ahora, si me estás hablando de gemoterapia, no hemos practicado gemoterapia más pirámides. Pero sí la pirámide nosotros le ponemos para que resuene mejor, entonces de esa forma se optimiza la función. Bien, no quedó muy claro eso porque justo se cortó un poco después que dijiste que no habías aplicado gemoterapia. Lo que dijiste después no se escuchó bien. Si podés repetir, por favor. Sí, ¿se escucha ahí? Sí, ahí se escucha bien. Perfecto, sí, que trabajamos con piedras cuarzosas, con cuarzo, en los 4 vértices y en el piramidón, para que optimice la frecuencia de la emisión que estamos nosotros aplicando, tanto si es antipirámide o dentro de la pirámide. Nosotros colocamos los cuarzos para mejorar la frecuencia de 440 Hz, para que todo sea más armónico, digamos. ¿Ahí se escuchó? Perfecto. Sí, perfectamente, Marce. Bueno, Graciela pregunta si es factible tener una piramicasa en Buenos Aires. Sí, ahora después al final podemos escribir el mail de Piramicasa para que se ponga en contacto. Y Walter pregunta, ¿en una piramicasa los aparatos eléctricos pueden causar algún problema en la atmósfera de la pirámide? No, porque incluso cuando vos construís una pirámide, como la que nosotros construimos en su momento, teníamos esa duda con todo el material ferromagnético y con el tema del cablerío. Si vos le haces una descarga a tierra, no hay problema a la parte eléctrica. Y en cuanto a toda la masa de material ferromagnético, una vez que está construida la pirámide, no afecta tanto. Se puede poner una heladera, se puede poner una pequeña cocina, eso no hay problema. No recuerdo ahora qué cantidad de kilos se soporta, pero eso tiene que ver también con el tamaño de la estructura, ¿no? Bien, sí tenemos unos casos de Carlos Lorenzola, que me parece que está escuchando esta charla porque lo había visto más temprano, no sé si todavía está. Ah, sí, ahí está. Que nos comentó que en dos circunstancias, con camas piramidales, tuvo problemas con los ventiladores de techo que se encontraban Sí. por encima de las camas piramidales. En ese caso pareciera que el antipirámide superior sí generó algún tipo de sobrecarga o algo que, bueno, no sabemos con exactitud porque no se hicieron, digamos, los peritajes del caso, pero concretamente en dos ocasiones se quemaron los ventiladores de techo. Sí, porque ahí está incidiendo la antipirámide superior, pero no dentro de la pirámide, como preguntó el otro muchacho.
Y la antipirámide superior, yo también tuve un problema con una pirámide que le hice a mi hijo, que también le arruinó el ventilador. Era un ventilador nuevo y dejó de funcionar. No sé cuál es porque no lo examinamos, habría que examinar qué es lo que se rompió, pero para mí le rompió todo el bobinado. Es como que produjo una sobrecarga porque está constantemente emitiendo hacia arriba ese 15% de lo que va expulsando de dentro del campo que lo arruinó. Bien, Minaco pregunta si probaste la frecuencia 555 Hz, ya que se vuelve onda cuadrada, no analógica e intermitente. No, hasta ahí no llegué. Bien, perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas. No sé, Lucía, si a vos se te ocurre, digamos, que agreguemos algo más o podemos ir ya redondeando la charla. Ustedes, eso queda a criterio de ustedes, sale. Para mí es todo nuevo, me quedó intriga la pregunta y la respuesta, la última pregunta de Minaco y la respuesta que hasta ahí no llegó, porque yo no entendí nada. Así que sí, lo que ustedes quieran agregar para nosotros es interesante porque queda como material introductorio en esto. Manejalo vos, sale como en casa. Bueno, a mí la verdad me parece que está ya bastante completo, digamos, el tema, bastante abordado. Obviamente siempre hay particularidades, ¿no?, que se podrían mencionar, digamos, como los casos que estuvo hablando Marcelo, pero a grandes rasgos me parece que alcanza como para dar una idea de el por qué, el cómo y los alcances de esta terapia. Acá Walter pregunta que los cuarzos que se utilizan para tener una mejor resonancia a 440 Hz, es importante el tamaño según la medida de la pirámide, los tamaños de los cuarzos. Marce, ¿querés contestarlo vos a eso? Y a mí me parece que no, que es indiferente. No sé vos qué opinión tenés al respecto de eso, pero lo importante es que el cuarzo es un transductor, o sea, lo que genera es un efecto piezoeléctrico. Y ese efecto piezoeléctrico interactúa con nuestros cristales, con nuestros tejidos cristalinos, que le llaman, que son los tejidos de colágeno, que también tienen un efecto piezoeléctrico. Entonces es como que trabaja en resonancia. No creo que sea demasiado grande como para que trabaje, por más que con tal que le pongamos en los 4 extremos y arriba, ya está trabajando. Bien, es importante quizás, bueno, Walter pregunta si se ubican solo en los vértices, y sí, se ubican en los vértices de las 4 esquinas. A veces se puede también ubicar en la punta, en el piramidión, pero no necesariamente. Lucy pregunta si en Mar del Plata se usa, o sea, si hay algún terapeuta en Mar del Plata que aplique esta pirámide. Me parece que no sé si vos conocés alguno en Mar del Plata. No conozco. No. Bien. No, por el momento en Mar del Plata no conozco. Bien. Marcelo, bueno, para los que estén ahí escuchando, está ubicado en Isidro Casanova, partido de La Matanza, en Buenos Aires. Y yo estoy en las sierras de Córdoba, en el Valle de Punilla, cerca de Capilla del Monte. Natalia Chas dice que en los 70 se escucharon de famosos de Estados Unidos que habían hecho esta terapia y luego tuvieron muertes dudosas. ¿Puede ser que haya sido por la mala ubicación de las pirámides? ¿Escuchaste, Marce? No, porque ¿Escuchaste? justo se desconectó. No. Bien, Repetime, te por leo de favor. vuelta.
Natalia Sí. Chas dice que en los 70 se escucharon de famosos Se en corta. Estados Unidos que habían hecho esta terapia y luego tuvieron muertes dudosas. ¿Puede ser que haya sido por la mala ubicación de las pirámides? No, no tiene nada que ver, porque si la pirámide está mal ubicada, directamente no funciona, no emite ninguna radiación, no sirve para nada. O sea, que hay que ver esa noticia si en realidad es verdadera o es falsa, porque hay muchos intereses en los cuales no le conviene que con una pirámide tan simple, con un elemento tan simple, se mejoren muchas patologías. Se la combate, digamos, y en ese momento, en los 70, calculo que se la ha combatido bastante. Claro, yo podría agregar, obviamente, como no desconocemos a qué se refiere específicamente esos casos, Claro. porque no los conocemos, se podría agregar, digamos, una advertencia que es en relación al material utilizado para las pirámides, ¿no? Como lo dije en un principio, el aluminio que usamos es un aluminio específico, ¿sí? En su aleación está reducido en hierro y en cobre y está aumentado en sílice para que no pierda dureza. Pero, por ejemplo, si uno hiciera, digamos, con hierro una pirámide, o peor todavía con cobre, sí se podría generar un efecto nocivo y bastante nocivo en la persona que duerma, digamos, o que viva dentro de una pirámide de esas características. Probablemente quizás la persona salga huyendo porque al poco tiempo ya no aguantaría estar allá adentro. Sí, claro, es así. Directamente no vas a dejar que te mate algo que te hace mal. Vos sentís incomodidad y te vas. Que es lo que pasa en el caso de las pirámides, que por ahí contienen un poco más de ferromagnético, entonces son más fuertes y te pueden provocar ese síntoma de limpieza que te descompones. Entonces, ¿qué haces? Salís huyendo. Después no querés entrar más. Así que eso de las muertes yo lo veo muy dudoso, porque no actúa la radiación así en forma tan fulminante, sino que vos tenés tiempo de reaccionar. Claro, bien. Bueno, Graciela dice que ella imparte esta terapia en la zona sur de Buenos Aires y ahí pone un contacto. Y Walter pregunta si hay alguna forma de medir la cantidad de neutrinos dentro de la pirámide. Bueno, no sé, ¿querés contestar vos o si no contesto yo? ¿Qué es lo que hizo Gabriel? Sí, contéstalo vos si querés. Se cortó, me parece. Sí, que si querés lo contestes Bueno, vos. Gabriel Silva, que fue, digamos, uno de los pioneros en la investigación a nivel cuántico, con su equipo, el matemático, biólogo y todo, gastó fortuna en ese momento, en la década del 80, para tratar de contabilizar los neutrinos. Y creo que lo hicieron con una pantalla de televisor, pero realmente es algo muy costoso porque digamos que la élite no permite que estas investigaciones trasciendan y entonces no te la dan fácil. Esta gente tuvo que hacer sus propios aparatos y ahí es donde comprobaron que realmente la pirámide era una trampa de neutrinos. Llegaron a contabilizar por, no sé si era por milímetro cuadrado, la cantidad de neutrinos que ingresaban en la pirámide. Bien. Pareciera que ya no hay ninguna pregunta más. No sé si quieren aprovechar ahí en el público este último momento para realizar alguna pregunta más. Mientras tanto, yo estoy tratando de mostrar tu casa piramidal, Marce, para que la gente tenga un ejemplo, digamos, de una casita piramidal. ¿Se ve ahí? Perfecto. Ahí está. Bien. Si querés, Marce, podés comentar un poco de esta casita piramidal que está en Capilla del Monte, cuáles son las medidas,
cómo está, digamos, dispuesta adentro, qué comodidades tiene. Bueno, es 7 por 7, o sea, es un cuadrado, una base cuadrada de 7 metros por 7 metros. Y adentro pueden vivir 2 personas tranquilas, es como una especie de loft donde tiene un baño con su ducha, después tiene la habitación principal, una cocinita chiquita con su heladerita, la heladerita chiquita, y bueno, después en los vértices tiene todo cajonera como para guardar cosas. Es bastante amplia y cómoda, y en una civilización razonable tendríamos que vivir todo en casas piramidales, porque el que vive en una casa piramidal de este tamaño o más grande no necesita enfermarse, no puede enfermarse, porque continuamente el cuerpo está expuesto a una trampa de neutrinos donde te va estabilizando totalmente todo tu organismo atómico. Es un monumento a la molécula de agua, pero a la molécula perfecta de agua, a la molécula ectrópica. La molécula ectrópica es perfecta, nunca decae. Y por ejemplo, en el valle son regiones donde la gente tiene 130 años y por ahí a los 100 años son papá y tienen una vida longeva muy abundante, y se ha descubierto últimamente que el efecto de eso es el agua. Y ahí, en ese lugar, por las condiciones que hay, el agua es ectrópica. Y eso hace que esta gente viva mucho más años y alegres y contentos. Perfecto. Bueno, a ver, Nicolás ¿De dice... qué material es la casa, chicos? ¿De qué material está hecha? ¿Las paredes de qué son? Las paredes son de madera y después tiene todo ángulo de aluminio, o sea, la mayor parte es aluminio y madera, Bien. que son paramagnéticas, ¿no? Las puertas son de aluminio, las ventanitas son de aluminio, todo material paramagnético. Y otra pregunta, las pirámides, porque yo tenía para las plantas unas, me estoy acordando, pero yo no sabía de terapia piramidal, ¿se pueden colgar o siempre tienen que ir apoyadas? Depende qué es el efecto que vos quieras, porque si vos querés el efecto antipiramidal conviene que esté colgando, pero como es un efecto en el cual en poco tiempo es bueno, pero en tiempos prolongados es malo, te conviene usar el interior de la pirámide. Y si es así, siempre conviene separarla un poco para que realice esa limpieza hacia abajo. Depende de lo que sea el piso también. Si vos el piso tenés que hay material ferromagnético, es como que te corta la antipirámide. En cambio, si vos tenés tierra, lo podés dejar sobre la tierra. También vas a encontrar curiosidades, porque por ahí te mata ciertos vegetales, por ahí otros no. Se puede usar en huerta también. O podés hacer una huerta piramidal. Ese uso le damos acá a las que hay, pero se ve, sin mucha información se ve. Es como el tuntún. Sí, Sí. en agricultura... Perdón, dale, Marce. No, seguí vos, dale. Sí, en agricultura, en apicultura, hay un montón de aplicaciones para las pirámides. Por eso yo al principio empecé de que no quería, digamos, tocar todas las posibilidades, porque quizás se nos iba muy extenso la charla, pero para decir básicamente, digamos, una pirámide es un excelente artefacto para guardar semillas, porque las semillas mantienen su poder germinativo durante mucho más tiempo de lo que lo hacen normalmente, pero además la reestructuración molecular y la energización que reciben hacen que cuando uno siembre esas semillas, las plantas van a crecer más grandes y van a dar frutos de mejores condiciones, ¿no? Más color, más sabor, más tamaño,
en general, ¿no? En apicultura, por ejemplo, sabemos que una colmena dentro de una pirámide produce 1/3 más de miel de lo que produce normalmente. Y en esto sí ha habido comprobación en cuanto a la longevidad de las abejas, que se determinó que las abejas que viven dentro de una colmena, dentro de una pirámide, viven el doble del tiempo de lo que vive normalmente fuera de una pirámide. Pero a su vez, la generación siguiente de esas abejas piramidalizadas vive un poco más del doble y la generación siguiente un poco más. Entonces se va extendiendo digamos, la vida de cada individuo de esa colmena, lo cual es muy llamativo porque, claro, en humanos todavía no hemos podido experimentar, porque no hace tanto tiempo que hemos recuperado esta terapia, esta tecnología, no hemos podido experimentar hasta qué punto se puede llegar con la longevidad de un humano, ¿no? Pero la parte teórica da, digamos, evidencia de que puede ser algo realmente interesante. Bueno, ahora sí se despertó el público y están preguntando mucho. Nicolás, no es Marcelo Requena es un médico de Córdoba. Él todavía no aplica terapia piramidal, pero estaba interesado en aplicarlo. Walter pregunta si las uniones están soldadas o remachadas. Están remachadas las uniones, no están soldadas, de las camas piramidales y de las pirámides terapéuticas pequeñas. Patricia Gutiérrez pregunta si para vivir en una casa piramidal debemos estar sanos o no. No, si no estás sano te vas a sanar. No hace falta que ya estés en determinada condición para habitar una casa piramidal. Los tiempos aproximados para el tratamiento de cada órgano en antipirámide inferior. Sí, eso después podemos pasártelo por privado, eso está especificado en el manual básico de piramidología, que es un librito que publicó Gabriel Silva. Ahí están todos los tiempos, digamos, para cada órgano en particular. Facundo Allende dice: se debe regular la altura de la pirámide por precaución de no abarcar puntos más sensibles del cuerpo que requieran menos tiempo de exposición que lo que se quiere tratar en ese momento. Ejemplo, tratar el abdomen, cuyo tiempo de tratamiento puede llegar a 30 minutos, pero glándulas genitales menor tiempo por su sensibilidad. ¿Querés responder vos, Marce, eso? Bueno, por lo general yo no he hecho eso y no he tenido ningún efecto adverso, porque a veces depende de la patología, lo pones sobre la patología y más o menos le vas calculando la zona que abarca. Pero si ha abarcado los genitales o abarca la cabeza, yo por ejemplo, en el manual, en algunos lados decían de que la zona sensible como la cabeza hay que dejarla 15 minutos y yo he dejado pacientes media hora y han salido espectacular, porque han quedado sedados, relajaditos, dormidos y no han tenido ningún problema. O sea que todo es también un poco de base de experimentación y también en base a la sensibilidad del paciente. Si tenemos algunos pacientes medios claustrofóbicos, el poner el aparato por arriba de la cabeza ya no le gusta. Entonces, bueno, eso hay que obviarlo. Eso depende de cada uno. Sí, digamos también que vos sos un terapeuta experimentado, entonces generalmente las pautas de aplicación que se dan en los libros, en los manuales, apuntan a el público común que quizás necesita ciertas precauciones porque en caso de alguna situación emergente quizás no tengan la formación para comprenderla o para tratarla que la que podés tener vos como terapeuta, digamos, que si tenés algún emergente podés hacer una lectura precisa y por ende darle algún tipo de resolución, ¿no? Sí, no, el tema también es que cuando vos te presentás con el paciente, vos tenés que hacer un análisis global de la situación y ver también su parte emocional, tenés que hacer un
un diagnóstico bastante integral para ver si es una persona que puede llegar a aceptar estar abajo de ese lugar o tanto tiempo, porque hay veces que te toca que una persona no puede estar acostada porque no tolera los dolores. Entonces ahí te la tenés que ir ingeniando de acuerdo a cada paciente y a cada momento. Por ahí lo tenés que, en principio, atender sentado y cuando va mejorando recién lo pones, o por ahí le haces otra terapia y cuando va mejor y ya lo tenés un poco más ducho, más convencido, después lo metés abajo de la pirámide, porque hay gente que te mira, ¿y esto dónde se enchufa? Y claro, eso no se enchufa con nada, es así. Claro. Bueno, ¿entendés? O sea, hay gente que dice, uy, qué bueno, porque no puedo creer que haya sentido esto con esto que no tiene nada. Se queda maravillado. Y el otro dice, bueno, pero este me está tomando el pelo, porque ¿qué puede hacer este aparato? Entonces, todo eso hay que ir viéndolo con determinada gente, ¿no? Con cada paciente es un mundo. Así es, Marce. Carlos Lorenzola dice, en Corrientes varios dormimos en piramicamas, es muy recomendable comprarse una, es gente muy seria la que está disertando, es un antes y un después, felicitaciones. Bueno, gracias Carlos. Y Minako dice, curiosidad, Gracias, debajo de la isla de Japón hay pirámides dispuestas formando una estructura romboidal. Sí, hay pirámides a lo largo y ancho de todo el planeta. No vamos a entrar en ese tema porque implicaría otra disertación aparte, pero sí voy a cerrar Pero quizás queremos diciendo esa esto. disertación, Ale, para más adelante, ¿eh? La queremos. Bueno, bueno, pero voy a cerrar diciendo esto. Las pirámides, si bien nosotros hacemos ahora estas de aluminio, digamos, ya sean pequeñas o tamaño cama o tamaño casa, lo que podemos ver es que las pirámides de Egipto, por ejemplo, que son las más emblemáticas, digamos, de este planeta quizás, no solo tienen las proporciones correctas de la proporción áurea de la molécula de agua, sino que también están orientadas, ¿sí?, a los puntos cardinales. Quiere decir que la gente que construyó eso sabía lo que estaba haciendo, porque imagínense ustedes qué posibilidad puede haber de construir tremendas moles de piedra y que justo casualmente las claven orientadas a los puntos cardinales. Evidentemente no fue una casualidad, ¿no? Pero no vamos a abarcar todo eso ahora, pero sí decir que evidentemente esto ha sido una tecnología que antiguamente se ha conocido. De hecho, podemos decir que el origen etimológico de la palabra pirámide viene del griego, donde pira significa fuego y mide en el centro, o sea, pirámide significa fuego en el centro, donde fuego lo podemos traspolar a energía, ¿no? Evidentemente una manera bastante curiosa de llamarle a una figura geométrica, ¿no? Entonces, de todas esas claves, uno va entendiendo que las pirámides se conocían, el efecto piramidal se conocía antiguamente, así que bueno, ahora la hemos redescubierto a partir del siglo XX y bueno, estamos haciendo todas estas aplicaciones. Para darles también una idea, todos deben conocer la cruz templaria, ¿sí? Los templarios fueron guardianes de este conocimiento, porque la cruz, acá pueden ver una pirámide de cristal, ¿sí? Y la cruz templaria es lo que se forma en la refracción de la luz vista desde abajo de una pirámide, ¿sí? Entonces la cruz templaria es un símbolo que hace referencia a la pirámide, ¿sí? Fue una clave que ellos dejaron para decir que ellos sabían sobre la energía, la importancia de la energía piramidal para las terapias o para la vida en general, ¿sí? Así que bien, ahí puse en el chat la página web de la empresa Piramicasa, ahí pueden encontrar el mail
y los teléfonos de Gabriel Silva, que va a ser quien les va a atender, es www.piramicasa.es, ¿sí? Y bueno, Laura comenta que se ha quedado dormida en antipirámide sobre la cabeza cerca de 1:20 y sin ningún efecto adverso. Sí, sabíamos tu caso, Laura. Hay, como decía Marcelo, digamos, hay algunas situaciones donde excepcionalmente el efecto adverso quizás no es notable o no se produce, pero eso no implica que frecuentemente uno se pueda exponer a esa posibilidad, ¿no? Porque probablemente con la acumulación de esos efectos adversos es donde pueda llegar a haber algo realmente notable. Patricia dice, las pirámides de cuarzo, ¿cómo las orientamos? Igual que cualquier pirámide, con una brújula, cada cara apuntando a un punto cardinal, o lo que es lo mismo decir, una cara apuntando al norte. ¿Y en qué nos ayuda las pirámides de cuarzo? Bueno, si es una pirámide pequeña como la que yo mostré, va a ser una pequeña acumulación de neutrinos ahí donde uno la oriente. No creo que sea muy perceptible, digamos, porque va a ser un efecto muy pequeño, pero vas a tener al menos un poco de neutrinos ahí en ese lugar. Bueno, no sé, Marce, si vos querés cerrar con algo más, pero ya llevamos 1 hora y media más o menos, así que creo que estamos bien de tiempo. Si querés agregar algo, Marce, o despedirte. Por mí está bien, no sé si alguien quiere preguntar algo más, pero porque cuando uno pregunta van apareciendo cosas que uno se va olvidando. Pero por mí está perfecto. Bueno, Chicos, Lucía, muy interesante. Por supuesto que podremos estar horas. Yo te pido dos cosas, Ale. Primero, que anda preparándote para la charla de toda esta otra temática de pirámides. Y luego, si tenés algún material que nos puedas pasar, o lo pasás ahora o lo pasamos luego en Red UNAPSI, algún material de lectura para que se pueda ampliar este conocimiento, algún taller de alguien que ustedes conozcan. Estas son charlas introductorias a terapias bueno, ustedes saben, UNAPSI es unión de profesionales, unión integrativa de profesionales de salud, con lo cual vemos un poco todo y después acercamos material para que se expanda el conocimiento en este sentido. Bien, sí, en la página web piramicasa.es hay mucha información de cómo funcionan, de en qué enfermedades han sido tratadas con pirámides. Más allá de la vasta experiencia de Marcelo, hay una cantidad de terapeutas en otros países que también han ido acumulando experiencia en un montón de patologías, y en esa página web hay mucha información para leer, ¿sí? Después, si quieren buscar a Gabriel Silva en YouTube, van a encontrar conferencias o charlas de él donde habla más del aspecto arqueológico o antropológico. Gabriel Silva ha viajado 24 veces a Egipto a estudiar las pirámides con grupos. Entonces, realmente su conocimiento es bastante mayor que el nuestro y tiene mucho material donde se puede profundizar estos temas. En YouTube tiene su canal que se llama Piramicasa Gabriel Silva, ahí lo pueden encontrar, y si no, si ponen Gabriel Silva Pirámides en el buscador, probablemente les aparezca. Tiene muchos videos subidos, algunos son, por ejemplo, de los viajes a Egipto, y otros son de conferencias en las que él habla, digamos, y lo han filmado. Y después sí te paso para subir a UNAPSI algún material escrito para que puedas compartir. Dale, buenísimo. Bueno, chicos, gracias Marcelo, muy interesante, gracias Ale. Bueno, bienvenidos UNAPSI. Gracias a vos. Espero que sea la primera de tantas. Y bueno, a todos les decimos gracias por estar. Difundan el material. Dejé la página de UNAPSI en Libri, que tenemos un montón de charlas como estas, introductorias de todo tipo. El miércoles próximo, como todos los miércoles, vamos a estar con Analia Álvarez. Vamos a
Otro tema, nada que ver, manipulación, mentiras, desinformación y control social. Ella sacó un informe súper interesante y la vamos a tener haciendo un poquito de desarrollo de ese informe. Gracias chicos, gracias a todos por venir y nos vemos la semana que viene. Difundan. Gracias.